Hola, esta es la explicación del taller número 3 en cuanto a la guía Retos para Gigantes y en cuanto al área de ciencias sociales, cuyo título lleva por nombre Regiones Naturales de la Tierra. En la India se encuentra una gran extensión de selva, al igual que en Sudamérica, donde tenemos la del Amazonas. Aunque estas zonas selváticas están en continentes lejanos, comparten algunas características. ¿Cómo es la vegetación de una selva? Entonces, como punto número uno dice, escribe en tu cuaderno, en este caso ya saben, en las hojitas de presentación, en qué se diferencia una planta del desierto y una de la selva. Punto número 2 dice, explica cómo se protegen del frío o del calor algunos animales. Entonces vamos a tener como visión global, de acuerdo, de lo que usted crea, obviamente, de lo que usted perciba en cuanto al punto número 1 como al punto número 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo se protegerán entonces algunos animalitos del frío o del calor respectivamente? ¿Listo? Algunas regiones naturales del mundo. Al observar las características físicas de un lugar, como la temperatura, la humedad, que eso es entonces las características físicas, ¿de acuerdo? La vegetación y las especies animales, es posible encontrar distintos paisajes con formas de vida muy variadas. Por ejemplo, la tundra. Entonces, voy a tomar por acá el puntero, ¿de acuerdo? La tundra es una llanura pantanosa donde llueve poco y el agua se congela por el frío, es decir, hay una temperatura bastante baja. ¿Listo? Su vegetación se compone entonces de pastos, musgos, frailejones. ¿Qué es el frailejón? En nuestros páramos, que los frailejones son aquellos que recogen la humedad, ¿de acuerdo? Y producen al igual agua, que es la que en un 80% nos da el páramo, ¿de acuerdo? Recuerdo mucho una amiga hace mucho tiempo, eh, en una expedición que tuvo, entonces me explicó al respecto de los frailejones, de la gran importancia, es como una hojita pastosa, ¿de acuerdo? La cual tiene muchos vellitos y absorbe la humedad y asimismo entonces recoge todo el agua. Líquenes, sauces, enanos y abedules. Allí entonces se encuentran osos polares muchas veces. Acá en nuestros páramos entonces tenemos otro tipo de, de fauna. ¿De acuerdo? En este caso dice osos polares, liebres, lobos, zorros y renos. Recuerden, estamos hablando de las regiones naturales, pero de nuestro planeta. Taiga es un bosque entonces de coníferas, pinos y abetos que cubre entonces una vasta zona de América del Norte, es decir, en Estados Unidos, entonces Asia, Europa perdón, donde se encuentran entonces bisones, zorros, martas, perdón, y pájaros que entonces se alimentan de semillas. ¿De acuerdo? Muy importante entonces, en cuanto al bosque de taiga. Bosque templado, entonces se ubica en el oriente de Estados Unidos, Gran Bretaña, Asia Oriental y Europa Central. Cuenta entonces con árboles que dejan caer sus hojas en otoño, también con arbustos, helechos y flores silvestres. Abundan pájaros, carpinteros, reptiles, anfibios, ciervos, murciélagos, zorros y ardillas. Entonces, este tipo también de bosque templadito lo poseemos acá en Colombia, ¿de acuerdo? Es de entonces de destacar que allá tienen entonces otro tipo de climas, ¿de acuerdo? Cambia en el transcurso del año, las estaciones que se llaman, que ese es un taller que ya les organicé y ya les llegará, ya les daré entonces la explicación respectivamente para esto. Bosque
tropical lluvioso. Se ubica en la cuenca amazónica, América Central y Occidental. Llueve casi todos los días y presenta elevadas temperaturas. ¿Listo? Allí hay entonces enormes árboles con enredaderas, orquídeas y helechos. Vamos a hacer un alto ahí porque acá también tenemos entonces selva, ¿de acuerdo? Y es parte también de nuestro país. Y a pesar de que llueve mucho, dice que hace mucho calor. Entonces se ubica en una, geográficamente está ubicado en una parte baja, ¿de acuerdo? Pero al ser un bosque tropical lluvioso, entonces hay mucha vegetación, llueve bastante, pero obviamente hace mucho calor también y pues es fuente también entonces de bastante arborización, ¿listo? Y también de animales, lo que se llama entonces flora y fauna. Cuenta entonces con animales como monos, murciélagos, serpientes, lagartos y miles de insectos. La pradera se ubica en Rusia, África y Suramérica. Ojo, presenta pastos altos y bajos. Hago un pequeño paréntesis porque en Colombia tenemos bastantes lo que se llama microclimas. Entonces, a pesar de que en un departamento, digamos, sea catalogado como bastante frío, puede también encontrarse algunos puntos bastante secos, ¿de acuerdo? Eso es de recalcarlo. ¿Listo? Proporcionan entonces sustento a mamíferos veloces. Hay topos, ardillas, langostas, insectos, pájaros y ratones. Desiertos. Llueve poco y el agua se evapora rápidamente por las elevadas temperaturas. El Sahara, en el norte de África, es el más caluroso y grande. Muchachos, les voy a dejar entonces un video aquí debajo en la descripción, anexo, que es del canal Un Mundo Inmenso. Entonces, al acceder a este, podrán ustedes ver cuál es el punto más cálido que tenemos entonces en el planeta. Y por favor, me lo incluyen, grandote, me escriben. El lugar más caluroso del planeta es el video, se lo recomiendo, muy chévere es. ¿De acuerdo? Entonces, el Sahara, dice aquí, en el norte de África, es el más caluroso y grande, el desierto. Y Gobi es el más frío. Hay desiertos muy fríos también, de acuerdo al desierto de Gobi. Y verán entonces por qué. Listo. Debido a que entonces son planicies bastante secas y que no se puede dar la vegetación. No ha habido la manera debido también a los vientos. Entonces eso sumado a la altura también no ha sido posible entonces que crezcan ahí entonces flora. Dice, su flora está adaptada a esas condiciones ya que tienen pequeñas hojas o carecen de ellas para conservar el agua. Los animales beben poca agua o la obtienen de los alimentos. Aplique y resuelve. Punto número 1. Escribe en el cuaderno las regiones naturales a las que corresponde cada paisaje. Ya miramos entonces. ¿Listo? De 1 a 4 ponemos cada uno. Punto número 1. ¿Listo? Hace referencia a un bosque tropical lluvioso. ¿Será? ¿Listo? Punto número 2 dice, observa las imágenes y explica en qué zona es probable que habiten esas personas. ¿En qué zona? Miramos ahí a unas personas con unos taparrabos, ¿de acuerdo? Hay otras personas que están entonces en el punto B cerca a un río. En el punto A hay unas personas protegidas, ¿listo? Con una vestimenta particular. Entonces, A, B y C, ¿dónde tal vez viven ellos? ¿En qué tipo de clima? ¿De acuerdo?
Punto número 3 dice, escribe cómo se relaciona entonces la forma de vivir de las personas con la región natural donde se ubican. ¿Listo? Algo ya habíamos visto de esta parte. Entonces, es de aclarar que donde vivan las personas, obviamente están adaptadas al tipo de clima donde viven. ¿De acuerdo? ¿Cómo están adaptadas? Su tipo de vestimenta obviamente es diferente a los que viven, digamos, de un clima frío a un clima cálido. Por último, entonces, valoran su aprendizaje. Continuamos y dice, ubiquemos las regiones naturales de la Tierra. Los países que están ubicados en las franjas horizontales en el globo terrestre tienen características semejantes en sus condiciones climáticas y formas de vida. Entonces dice, busca un planisferio y localiza entonces países que se encuentren sobre esta zona ecuatorial. ¿Qué países son? Entonces dice ahí, ¿en qué continente se encuentran? Ojo, que esto es algo básico que ya ustedes entonces deben de comprender, deben de saber hace bastante. Entonces, ¿qué van a coger? Un planiferio. En el caso mío, ya les voy a mostrar que tengo por acá este librito de geografía. Entonces, por aquí está. Listo, entonces, ¿qué hará usted? Va a ubicarse, dice entonces, localizar los países que se encuentren sobre la zona ecuatorial. Muchachos, ¿cuál es la zona ecuatorial? Bueno, estoy aquí con un mapita pequeño, enseguida les voy a mostrar, de acuerdo, más a detalle, me disculpan ahí, estoy haciendo un proceso acá en el compu. Listo, entonces van a buscar sobre la zona ecuatorial los países, ya les voy a mostrar en detalle a continuación. Listo, escribe entonces en tu cuaderno los nombres de los 6 continentes. ¿Listo? Ya vamos para allá entonces. Punto número 2, escribe un lugar o un país que se caracterice por ser muy cálido y otro por ser muy frío. Países, ¿de acuerdo? No me van a decir, en Bolombolo hace bastante calor y tal vez otro lugar que soy nuevo, de hecho, en este sector. Entonces, en la zona alta de Salgar hace bastante frío. No, estamos hablando de países, ¿de acuerdo? Y bien referenciado, ¿listo? No me van a poner, por ejemplo, Rusia y otro país, por ejemplo, o continente, podríamos decir entonces África. Y ya, no, que se explique bien. El país tal se caracteriza por tener bastante calor, el país X se caracteriza por tener bastante frío, por ser frío, ¿de acuerdo? Distribución de las regiones naturales. Si se tiene en cuenta entonces la combinación de elementos como el relieve es la forma de las montañas, ¿de acuerdo? Que entonces tenemos diferentes tipos de paisaje, pues, tanto como entonces las planicies, ¿de acuerdo? Mesetas, montañas, cadenas montañosas, cordilleras, eso hace referencia al relieve, el clima, la vegetación y la fauna del mundo. Se pueden considerar las regiones naturales que se observan en el mapa mundi y es este que tenemos. ¿Cuál es la característica entonces principal? ¿Listo? Vemos la línea ecuatorial. Aquí sí ya vamos a hacer énfasis. ¿Cuál es la línea ecuatorial? Le preguntan ahí qué países en el punto de inicio al tema, ubiquemos las regiones naturales. Estas preguntitas me las resuelven en base a la línea ecuatorial. ¿Cuál es la línea ecuatorial? Esta, ¿de acuerdo? La que parte en dos partecitas, por la mitad, por el centro, entonces a nuestro planeta. Este es otro taller que voy a hacer énfasis más adelante en cuanto a la ubicación, ¿de acuerdo? En nuestro planeta, ¿listo? Los meridianos y paralelos, que eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo?
Vemos entonces muy por encimita, ¿de acuerdo? Entonces que con verde dice ecuatorial con invierno seco, es casi los que están por aquí. Vemos unos rojos que también dice ecuatorial con estación seca corta, aplica un poco para Colombia, ¿cierto? También tenemos Panamá, parte de México, ¿listo? África y Oceanía vemos por acá, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan entonces estas convenciones que se llaman en cuanto a los tipos de clima dependiendo el color, ¿de acuerdo? Entonces, en moradito dice frío sin estación seca, ¿listo? En azul, polar. Hay otro azul, pero obviamente aquí no se acaba de distinguir, no se puede distinguir, dice frío sin invierno seco, ¿de acuerdo? Que sería la parte de abajo, ¿sí? Y entonces seguimos con seco desértico, seco de estepa, ¿listo? Que sería básicamente en África, ¿listo? Y Australia, que es este de acá. Miren cómo es de seco. De hecho, Australia posee unos de una fauna bastante agresiva, ¿listo? Y es desértico. Como punto anexo, les comento de que en Australia hay comunidades que colocaron viviendas donde eran minas antiguas. Es decir, debajo de la tierra están viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque hace un calor obviamente bastante agresivo y debajo de la tierra pueden estar tranquilitos sin que les haga tanto calor. Como punto extrica entonces, ahí está hoteles. ¿Listo? Aplica y resuelve. Observen el mapa y escribe entonces qué clase de paisaje predomina o ocupa más extensión en cada continente, según las regiones naturales. Punto número 1. Y se explica el tipo de paisaje en el que se presentan más en la zona ecuatorial, donde se ubica Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de paisajes tenemos nosotros? Ya les había hablado. ¿Cómo que vemos? ¿De acuerdo? Montañas, etcétera. Punto número 2 dice, identifica cada imagen con una región natural del mundo. Muy fácil, ¿de acuerdo? Dependiendo cada uno. ¿Listo? Valora su aprendizaje, entonces, y finalizaríamos. ¿De acuerdo? Muy básico, entonces el punto número 1, ahí aparece un lagarto, ¿listo? Una iguanita. ¿A qué hace referencia? ¿A qué clima estará él? Recordemos, cerca a Bolombolo, por esas partes se ve mucho. ¿Listo? Valoran entonces, como les dije, su aprendizaje y finalizamos, muchachos. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Los quiero muchísimo. Chao, pescado. Te veo, Mateo.